Libro de Ezequiel, tomaremos capítulo 48. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ezequiel capítulo 48, hermanos. Leemos el versículo 9 en adelante. Ezequiel 48, versículo 9, dice la palabra: la parcela que ustedes deben reservar para el Señor tendrá 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Dentro de esta parcela sagrada, a los sacerdotes les corresponderá una sección exclusiva que medirá 12.500 metros por el norte y 5.000 metros por el sur. En medio de ella se levantará el santuario del Señor. Esta sección estará destinada a los sacerdotes consagrados, descendientes de Sadoc, que cuando el pueblo se descarrió de Israel, se encargaron de mi servicio y no se descarriaron como los levitas. Por eso a los sacerdotes les corresponderá una sección santísima de la parcela consagrada al Señor junto al territorio de los levitas. Padre, tomamos esta escritura, amado Dios, para que esta palabra continúe expandiendo nuestra comprensión de tus propósitos y podamos amoldar nuestra vida conforme a tus intenciones, a tus anhelos. Padre, que tu Santo Espíritu pueda hasta ahora ministrarnos con una palabra fresca, poderosa, y pueda el amado Espíritu Santo preparar nuestro corazón para que esta palabra caiga sobre una buena tierra y lleve mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomando esta palabra, amados hermanos, quisiera que trazáramos una comprensión esta hora de la forma en cómo Dios aborda y de cómo Dios trata a aquellos que a su consideración se han enrumbado en el camino de la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios no es en vano. La fidelidad a su llamado no es en vano. La permanencia en el llamado divino no es tiempo perdido. La actitud que asume el llamado divino como fundamental para nuestra vida no es tiempo perdido, amados hermanos. Y vamos a partir de esta palabra a establecer, diríamos, quizá en el versículo que tenemos, en el versículo 11, se nos hace mención de un personaje en particular y sus descendientes. Dice esta sección, como dice la Reina Valera en esa frase, hermanitos. Nadie quiere la Reina Valera. Préstenme una Biblia Reina Valera, hermanito, mejor. Este Luis está dormido, ni lo oigo hablar. Dice el 48:11: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc,
que me guardaron fidelidad, no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte la santísima porción de la tierra reservada, junto al límite de la de los levitas. Miren qué bien, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada. Gracias, hermano Manuel. Hay una porción santísima. El pasaje habla de una porción especial, una parcela especial de parte de Dios. Todo el capítulo 48 está hablando de la repartición de la tierra. Usted puede comenzar a ver desde el versículo 1 cómo se va repartiendo el territorio. Se estaba hablando de el Israel retornado, el Israel restaurado, el Israel que Dios está volviendo a reunir. Estamos hablando del Israel que ha entrado de nuevo a la tierra y Dios comienza a restituirle, Dios comienza a restaurarle, porque el Dios nuestro, amados hermanos, siempre tiene como palabra final para nuestra vida una palabra de restauración. Siempre el Dios nuestro no termina con una palabra de juicio y castigo, siempre termina con una palabra de restauración, una palabra de restitución. Israel va a regresar, Israel va a retornar, y al igual que la repartición que se dio a través de Josué, ahora vendrá otra repartición. Nuevamente Israel recibirá la tierra y nuevamente habrá una distribución. Pero del versículo 1 hasta el versículo 8 tenemos, diríamos, toda la distribución del 1 al 7, toda la distribución territorial de las tribus. Dios comienza a entregar territorio a cada una de las tribus de Israel, pero del versículo 9 en adelante se comienza a hablar de un territorio, de una parcela, de una porción especial. Comienza a hablarse, a diferencia del resto de los tribus, que a Adán le va a tocar aquí, que a Neftalí allá, que a Manasés aquí, que a Efraín no sé dónde, y Rubén, y comienzan a distribuir las porciones. Pero hay una porción muy especial. Dentro de la restauración hay señalada una porción especial. Y esa porción especial, el versículo 11 lo decreta, que es para quienes, hermanitos, para los sacerdotes consagrados o santificados, descendientes de Sadoc. Esa porción especial no es para todos. La porción especial, todos van a recibir un pedazo, porque la gracia de Dios siempre es buena. El tema, diríamos, esta hora no es si vamos a recibir o no vamos a recibir. Yo creo que en la gracia de Dios siempre hay un pedazo para todos. Pero la pregunta es, ¿voy a quedarme yo a recibir lo que van a recibir todos los demás? ¿O puedo accesar a participar de algo especial, privilegiado de parte de Dios? ¿Tendrá acaso Dios algo particular, algo especial, algo diríamos reservado para un grupo de personas? Y lo que el pasaje nos va a decir es sí, los descendientes de Sadoc. Y se nos menciona este personaje a partir del cual vamos a entender cuáles son, diríamos, esas características o elementos que conforman la vida, la personalidad, el carácter de Sadoc, razón a partir de la cual Dios los va a separar, no solamente dentro de los levitas, porque los levitas van a recibir una tierra, pero dentro de todos los levitas habrá una porción especial, muy particular, donde Dios va a mostrar su gloria, su permanencia, su presencia, y solamente los descendientes de Sadoc tendrán acceso a ese territorio especial y particular. Solamente los descendientes de Sadoc serán quienes
quienes parten o entren, mejor dicho, a formar parte de de ese espacio destinado. Hay una característica que se dice de Sadoc. ¿Y cuál es, hermanito? Versículo 11. ¿Por qué a ellos se les va a asignar una porción especial? Porque ellos no se descarriaron cuando el pueblo de Israel se descarrió. Es decir, cuando Israel se fue en pos de los Baales, cuando Israel se fue en pos de otros dioses, Sadoc y sus descendientes mostraron fidelidad. Y lo que Dios viene este día hablándonos, amados hermanos, es la necesidad de recobrar, de cimentar, de establecer la fidelidad a Dios con el mayor tesoro que podamos tener, hermanos. No hay cosa mejor que podamos heredar a nuestros hijos. Por eso dice los descendientes de Sadoc. Sadoc y sus descendientes. Sadoc ha logrado paternizar una fidelidad. Sadoc ha logrado transmitir una fidelidad a Dios. Sadoc ha logrado, diríamos, transferir a su descendencia una fidelidad a Dios. Y diríamos que fidelidad es la palabra que define a Sadoc en toda la Biblia. Vamos a conocer parte de esta fidelidad. Acompáñenme al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, acompáñenme, hermanito, rapidito. ¿Está ahí? Dice capítulo 15, vamos a conocer. Es que miren, amados hermanos, los que son fieles y leales, esos siempre tendrán una porción especial. Siempre. Los que son fieles y leales siempre van a alcanzar una porción especial. El resto se va a repartir en dos: los que no van a recibir nada y los que van a recibir el montón. Pero los fieles, aquellos que aprenden a ser leales, estos siempre estarán rodeados de una especialidad de parte de Dios. Dice el capítulo 15, nos toca un tema acerca de la conspiración de Absalón contra su padre. Absalón es el segundo hijo de David y va a desarrollar una labor muy, dice el capítulo 15, pasado algún tiempo, versículo 1, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano. Este va a ser bien dedicado, pero no en razón de amar la obra, sino para conspirar. Y dice: se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu era, y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendrá a mí y yo le haría justicia. Absalón es aquel que se pone a criticar lo que está pasando, pero no para contribuir, sino para venderse como candidato para algo. Mire, siempre que la gente anda hablando de otro, pregúntese: ¿y este qué interés tiene? Porque serán contaditos con los dedos de la mano la gente que se acerque para hacerle una observación respecto a la obra de Dios y que la haga de verdad por amor, que la haga por interés. Los demás siempre están pensando en cómo le complican la vida al otro y de cómo salen ellos avantes, de cómo salen ellos bien montaditos, de cómo salen ellos bien presentaditos, de cómo salen ellos bien establecidos. Y Absalón es ese, está conspirando. Y claro, el final de Absalón va a ser lastimoso. Un hombre que traía para más,
un hombre que traía potencial, que tenía carácter, que tenía empuje, que tenía, diríamos, características heredadas de su padre. Y sin embargo, no va a tener una palabra. Fíjese que entre Salomón y Absalón, quiero hacerle esa comparación. Fíjese que entre Absalón y Salomón no había comparación en cuanto a capacidad de liderazgo, en cuanto a empuje de liderazgo, en cuanto a asumir el reinado de Israel. Si poníamos a Absalón por una parte y a Salomón por la otra, yo le voy a decir una cosa: Absalón se comía a Salomón. Absalón, en buen salvadoreño, se hartaba a Salomón en capacidad para dirigir la nación. Tenía iniciativa, era un guerrero, era alguien imponente. De hecho, David lo llora tanto. Era el hombre en quien él se reflejaba quizás en su juventud. Sin embargo, Salomón se nos plantea más tranquilo, pacífico. De hecho, su nombre mismo transmite que es alguien de paz. De hecho, el mismo nombre Salomón va relacionado a la palabra shalom, que quiere decir paz. Aún la misma, diríamos, nomenclatura de su nombre refleja el carácter. Pero hay una diferencia abismal entre ambos. Y la diferencia abismal es que en el caso de Absalón, él no va a ser leal, no va a ser fiel. Desde aquí comienza a conspirar. Y ya vamos a ver en el caso de Salomón cuál es la característica que recalcan de Salomón. Y al final, amados hermanos, no es el hombre que trae más capacidades el hombre que va a desarrollar liderazgos. Es el hombre que es fiel, el hombre que es leal, el hombre que mantiene su palabra, el que es coherente, el hombre, miren, amado hermano, séale fiel a Dios. Y aunque no tengamos las grandes capacidades, y aunque no tengamos los grandes dones, y aunque no tengamos la personalidad carismática, al final Dios nos coronará de bendiciones, porque Dios premia al que es fiel. ¿Me está oyendo, hermanitos? Dirá: es que yo no tengo la manera de hablar de fulano, es que yo no tengo eso que tiene aquella persona, es que yo no tengo ese empuje, ese carácter, eso de pararse y dirigir. Yo no tengo eso. Quizás podemos ser privados de muchas cualidades que quisiéramos tener, de capacidades que quisiéramos poseer, de beneficios que hubiéramos querido tener de la niñez. Quizás no tendremos tantas cosas, pero si tan solo nos esforzáramos por ser fieles, si tan solo nos preocupáramos por ser leales, si tan solo nos preocupáramos por rendir una verdadera lealtad, les digo, amados hermanos, vamos a gozar de lo mejor que Dios tiene para nosotros. En la misma vida de la iglesia, amados hermanos, es la lealtad la que cuenta en el trabajo. Es la lealtad, es la fidelidad. En las mismas relaciones dentro de la iglesia, Absalón comienza a conspirar. Y ocurre que va ganándose, dice el versículo 6. Esto hacía Absalón para todos los israelitas que iban a ver al rey, para que le resolviera algún asunto. Y así, dice que fue ganándose el cariño del pueblo, el corazón del pueblo. Se lo fue ganando, se lo fue ganando. Al cabo de 4 años, versículo 7, Absalón ya tiene armado el tamal. Sin embargo, estas cosas no van a terminar bien. Más adelante se nos narra el desenlace fatal de Absalón. Es asesinado, es muerto, es apartado del camino. Aquel que traía más capacidades para llegar lejos, aquel que traía aptitudes para avanzar, aquel que podía, si hubiese esperado y hubiera sido fiel a su padre, al rey, hubiera alcanzado el reinado, termina guindado de un árbol, atravesado por las flechas en su corazón, y termina muerto. Y de Salomón, fíjese que se nos dice antes de entrar a Sadoc: no me pierda segundo libro de Reyes, perdón, no me pierda segundo libro de Samuel 15. Y quiero que vaya conmigo al primer libro de Reyes. Fíjese esta frase: primer libro de Reyes,
dice el capítulo 1. Fíjese cómo se va a hablar en este capítulo 1. El profeta Natán se va a acercar a David para hacerle ver que Adonías quiere tomarse del trono, quiere apropiarse del trono, y se le acerca y le habla, y dice, versículo 26, después de decirle que Adonías ha ido a entronizarse, le dice 1:26, ¿está conmigo ahí? Sin embargo, le dice, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joyadá, ni a quién. ¿Y qué se dice de Salomón? ¿Qué se dice de Salomón? Que es un fiel servidor de su majestad. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? ¿Es un siervo qué? Es un siervo. Es un fiel servidor de su majestad. Imagínense la referencia directa que se dice de Salomón. Salomón es un fiel siervo de su majestad. ¿Qué es lo que va a llevar a David a Salomón al trono? La fidelidad como siervo al rey. Ser siervo fiel de su padre el rey. ¿Qué hizo botar a Absalón y terminar guindado en un árbol? La infidelidad. Ese corazón variante, constante. Miren, amados hermanos, cuánta gente tiene problemas en la vida y se mete a grandes enredos porque no sabe definir realmente a quién le va a ser fiel y leal. Parte de lo que todos tenemos que establecer en la vida es a quién yo le seré leal, a quién yo le seré fiel. Las personas que caminan por las circunstancias y según cómo camina la corriente o cómo se encuentran en su estado de ánimo, o según quien les va a dar un beneficio, o según quien les va a dar esto o les va a quitar aquello, las gentes que a partir de intereses particulares así van fluctuando en su fidelidad, esa gente nunca llega a nada. Nunca. Cuando dice el libro de Ezequiel que a Sadoc y a su descendiente se le va a entregar una porción especial, es porque ellos no fluctuaron cuando todo Israel fluctuó. Cuando los israelitas se vieron envueltos, arrastrados, cuando ellos se vieron, diríamos, distorsionados en su lealtad a Dios, ellos dijeron: tenemos una lealtad, una fidelidad a Dios y a su palabra. No se movieron de ahí. Y eso les traerá a ellos una bendición para él y para sus hijos. Pero claro, esa fidelidad a Dios se canaliza no solamente en términos de espiritualidad con la palabra, sino que también se caracteriza a través de los entes operativos de Dios para ejercer su señorío entre la comunidad. Es decir, no solamente la fidelidad de decir soy fiel a Dios, sí, pero es que Dios no actúa desde las nubes en el aire. Cuando Dios operativiza su autoridad sobre la tierra, cuando Dios se hace presente en la comunidad, Dios tiene líneas de autoridad establecidas. Dios tiene principios. Dios trabaja sobre principios de autoridad. Dios ejerce su señorío sobre la tierra, pero a través de mecanismos, a través de personas, a través de formas que en toda la Biblia palpitan. Y en este caso Sadoc, acompáñeme otra vez a 2 Samuel 15. Samuel no solamente era fiel a Dios en cuanto a no tener otros dioses, también era fiel al hombre que Dios había llamado para ejercer el reinado en Israel. Y dice el versículo 22, 23: cuando Absalón, diríamos, dio el golpe de trono,
2 Samuel 15, 23. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba, en primer lugar, ¿quién, hermanitos? ¿Quién iba a la par del rey? Sadoc. Es decir, Sadoc no es el hombre que va a caminar de acuerdo a intereses personales y va a estar a la par del rey David, siempre y cuando David esté bien. No, no. David ha sido golpeado por Absalón. Y para evitar una masacre y un derramamiento de sangre, David decide salir de Jerusalén y comenzar a emigrar hacia el desierto, a buscar un lugar de refugio, mientras mira cómo están las cosas. Y Absalón llegará a tomarse la ciudad y el palacio. Pero hay gente que le es leal a David. Hay gente que camina con David. Hay gente que está junto a él en este momento difícil, donde todo el pueblo llora, se lamenta. Y dice, entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Sadoc, como el que maneja el arca del pacto, va a estar a la par del hombro de Dios. El sacerdote de Dios, el arca de Dios, junto al rey de Dios. Es la relación. Sadoc entiende perfectamente esto. Absalón no es el elegido por Dios. Absalón no ha recibido de parte de Dios el ungimiento para ser rey. Absalón está tomando, robando, conspirando para hacerse de algo que en Israel viene por unción divina. Absalón está robándose lo que en la práctica de Israel viene por un don de Dios. Y es que este es el asunto en la vida de la iglesia. Las cosas vienen por don divino, hermanitos. Y dice, entre ellos se encontraba Sadoc. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Ahora, es David quien va a decirle a Sadoc. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Mire, para David esto es lo más importante. David no está diciendo, si el Señor quiere, voy a volver a estar en mi palacio. Si el Señor quiere, voy a volver a gozar de mi cama. No, no, no. Si el Señor quiere, voy a volver a gozar de la presencia de Dios. David mismo es un hombre cuyo corazón está ligado al arca de Dios. A David no le está pesando dejar el palacio, su riqueza, su comodidad, sus sirvientes. David tiene muy claro y definido que la clave esencial de su victoria y de su vida es el arca de Dios. Si Dios me deja ver el arca, estaremos felices. Si Dios me permite retornar y disfrutar de su presencia, pues gloria a Dios. Y le dice, devuelve el arca, pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que le parezca. 29. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y ahí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que le acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. Era un momento difícil para David, pero ahí estuvo Sadoc. Y si Sadoc se queda con el arca, no es porque a él le faltara la definición espiritual y humana de plegarse al rey. No, si se queda en Jerusalén con el arca, es porque David le dice: yo quiero dejar esto en las manos de Dios. Si a Dios le place y tiene misericordia y me hace volver a Jerusalén, mi corazón se alegrará de estar de nuevo ante el arca. Y si a Dios ya no le agrado, pues no regresaré. Punto. Esta es la cosa. Pero cuando a los descendientes de Sadoc se les seleccione en el retorno a la tierra prometida después del exilio, se les va a asignar una porción de tierra por una sola característica: la fidelidad.
la fidelidad. Este es Sadoc. Cuando Absalón se levanta para quererse hacer rey y matar a su padre David, Sadoc, como hombre de Dios, sabe al lado de quién tiene que estar. Sadoc sabe, como sacerdote de Dios, como el que ministra el culto, él sabe al lado de quién tiene que estar. Y Absalón pues no tendrá la inclinación espiritual de Sadoc, y al final Absalón va a terminar guindado de un árbol y va a morir. Y dice el primer libro de Reyes, vamos otra vez, porque vuelve a aparecer aquí Sadoc, ya no en el contexto de Absalón, sino en el contexto de Adonías, otro hijo de David que quiere sublevarse contra su padre, que no espera que el padre dé una palabra, que no espera que el padre dé una decisión. Dice primer libro de Reyes, versículo 5. Adonías, cuya madre fue Hagit, ¿está conmigo ahí? Primer libro de Reyes 1:5. Ambicionaba, ¿qué, hermanitos? 1:5. Ambicionaba ser rey, y por lo tanto se levantó en armas, e igual que Absalón, mire, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias, igual que Absalón. O sea, otro que viene a repetir la misma historia. Es que, ¿sabe? La historia de infidelidad es igualita. Si usted lee el 1:5, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta, es lo mismito que se dice de Absalón en el pasaje que leímos. ¿Se acuerdan? Que consiguió carros de combate, caballos y 50, hasta el mismo número, 50 guardias de escolta. Es que el que transita el camino, el sendero de la deslealtad, ese es igualito en cualquier parte. El desleal, el infiel, tiene el mismo procedimiento, es el mismo camino. Y sigue diciendo, Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Fíjese que a veces uno da muchas libertades a la gente, hermanitos. Mire, a veces a la gente a quien uno más le da confianza es la gente que termina traicionando. ¿Sabe por qué? Porque uno le da mucha confianza. Es decir, uno llega a confiar en aquella persona, y las personas toman la confianza como sinónimo de tontera. ¿Quién traicionó a Jesús? Dígame. Sí, pero ¿qué se le había confiado? Era hombre de confianza. Jesús le entregó a Judas un cargo de confianza. De entre todos los que pudo elegir, le entregó a Judas el cargo de confianza. Y usted nunca encuentra en el evangelio que le esté pidiendo cuentas. Aunque los evangelistas narran después que este metía la mano en la bolsa. Porque el infiel es siempre ladrón. El desleal siempre es un Judas. Es decir, a los que se le dan la confianza no saben valorar la confianza. David le había entregado, le había asignado tareas, responsabilidades, beneficios, y dice, y nunca lo había contrariado ni le había pedido cuenta de lo que hacía. Mire, si andan encima de usted y lo andan cuestionando, criticando y fiscalizando, mira, alégrese, usted va a llegar a ser una persona muy fiel. Quizá al que nada le piden, al que no lo controlan,
Isaías se va a llegar a ser infiel, pero confunden la confianza con idiotez. Confunden la confianza con anarquía. Confunde la confianza con tontera. Este Adonías, como nunca le fue fiscalizado nada, y nunca le fue contrariado, ni nunca le preguntaron nada, este se confabuló. Siempre personas a quienes usted va a otorgarle cierto grado de cercanía, de valoración, de responsabilidad, y que tan de su confianza sobre ellos que ni siquiera anda encima de ellos. Esta es la gente que toma esa confianza como sinónimo de desorden, de anarquía y de hacer lo que le da la gana. Y dice el pasaje que Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarbia, que era el general del ejército. El sacerdote Abiatar, que era uno de los responsables de llevar el arca. Acuérdense que era Sadoc y Abiatar. Cuando fue el problema con David, que a Absalón se le reveló, Sadoc y Abiatar le fueron fieles. Los dos, dice la Biblia ya en el pasaje que leímos, los dos iban con él. Y a los dos les dijo David: regrésense. Cuando fue el problema con Abiatar, con Absalón, perdón, Sadoc se mantiene fiel, Abiatar se mantiene fiel a David. Ahora van a tomar caminos diferentes. Abiatar va a darle lealtad ¿a quién? A Adonías. Dice versículo: y ambos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron, ¿quiénes fueron? Otra vez comienza el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joyadá, el profeta Natán, Simí y Reí, y la guardia personal de David. Estos no apoyaron a Adonías. Pero ¿quién encabeza la lista de los que fueron leales a David? Sadoc. Él encabeza la lista de los que fueron leales a David. Y va a ser Sadoc el que va a asumir la administración de el templo de Salomón. Será él, imagínense, será Sadoc quien tendrá el enorme privilegio de inaugurar gloriosamente el templo de Jerusalén. Mire el resultado de Abiatar, que será un sacerdote que va a traicionar a David. Abiatar le va a ser más fiel a Adonías y no tanto a, dice versículo capítulo 1, siempre. (33) David llama, 32, ¿a quiénes llama David? Es decir, llama a las tres personas de su confianza: al sacerdote, al profeta y al que será el nuevo general de su ejército. Tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: viva el rey Salomón. Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierne a Israel y a Judá. 38. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joyadá, y los quereteos y los peleteos, que eran la guardia personal de David, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Luego dice más adelante, quiero que vea el desenlace, versículo 49. Cuando termina todo esto,
Adonías, por temor a el 50, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, donde se agarró de los cuernos del altar, y le fueron a decir a Salomón, pero Salomón termina perdonándole a Adonías. La muerte de Abiatar, permítame que se me hizo el pasaje, la muerte de Abiatar. Abiatar muere, y dice la Biblia que con Abiatar se termina capítulo 2, versículo 22. Pero ¿cómo puedes pedirme semejante cosa?, respondió el rey a su madre. Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarvia, porque Adonías vuelve otra vez a intentar destronar a Salomón. Dicho esto, 23, Salomón juró por el Señor que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esta petición. 25. Enseguida el rey Salomón le dio a Benanías, hijo de Joiada, la orden de matar a Adonías. Al sacerdote Abiatar, el rey mismo le ordenó: regresa a tus tierras en Ananot, mereces la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Fue así como, al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio, se cumplió la palabra que el Señor le había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Aquí termina el sacerdocio de Abiatar. La infidelidad, amados hermanos, repetitiva de Abiatar lo va a conducir al destierro. Bueno, regresate de donde viniste. La infidelidad siempre nos hace retroceder. La infidelidad, la deslealtad, siempre nos vuelve a los orígenes de anonimato que hemos tenido, hermanitos. El único camino que nos lleva a la visibilidad, que nos lleva a la bendición, que nos lleva a la notoriedad, es el camino de la fidelidad. Es el camino de la lealtad. La deslealtad, hermanos, siempre termina borrando a la gente del mapa. Siempre. Desde este día, Abiatar queda clausurado, él y sus descendientes quedan clausurados del sacerdocio. No tendrán acceso ni al arca, ni al templo, ni a las bendiciones que trae la restauración. Abiatar y su descendencia quedan marginados para siempre por la traición. ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿Cómo terminó Judas, hermanito? Todos saben el destino de Judas. Termina borrado del mapa, anulado. Termina fuera de los 12. Termina totalmente fuera. Si usted no aprende a ser leal a Dios, a su ministerio y a las personas que Dios ha levantado para llevar adelante su ministerio, usted va a desaparecer, hermanito. Usted volverá a esos orígenes sin sentido. Usted volverá a la nada. Usted volverá al anonimato. Abiatar y Sadoc fueron fieles a David cuando se levantó Absalón. Pero cuando se levantó Adonías la primera vez, Abiatar deja de ser fiel a David, Sadoc se mantiene fiel a David. Es perdonado la primera vez. No le dice nada a Salomón.
ni da una palabra David en contra de Abiatar. Pero la segunda vez que Adonías intenta tomarse el trono, Salomón no le perdona a Abiatar esto y queda marginado para siempre del ministerio. Claro, para los que no aman el arca, para los que no aman la presencia de Dios, no les importa. Se pueden ir a su casa y pueden seguir iguales, y solamente va a revelar su frialdad, que en realidad jamás amaron el arca de Dios. Pero para los que amaron el arca, para los que amaban la presencia, ser apartado del sacerdocio era peor que la muerte. Para quienes aman el ministerio, para quienes aman la palabra, para quienes aman el llamamiento divino, dejar de estar sirviendo al Señor, eso es peor que la muerte, hermanitos. Peor que la muerte. Ninguna otra pérdida es comparable un día a perder los privilegios que Dios nos ha entregado. El no guardar lo que Dios nos ha dado. Yo les leía en la mañana a los hermanos un pasaje que siempre me llama y me impacta mucho a mí, el libro de Judas, la carta de Judas. En el versículo 5, Judas, versículo 5, está antes de Apocalipsis, hermanitos. Este Judas no es el ahorcado, oye, este es otro. Este es el hermano de Jacobo. Este no es el traidor, no, este es un Judas bueno. ¿Están conmigo ahí? Versículo 5, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó ¿a quiénes? Todo su pueblo sale de Egipto. Todos fueron llamados, convocados, elegidos. Todos tuvieron la oportunidad de iniciar un camino a la tierra prometida. Nadie quedó fuera de ser llamado. Pero la fe no les alcanzó a algunos. No les alcanzó la fe para ser fieles al Señor. No les alcanzó la fe para atravesar el desierto. Cuando vamos perdiendo recursos, cuando vamos siendo estremecidos por las olas, cuando vamos siendo golpeados por la realidad, si no tenemos fe para aprender a cruzar el barco en medio de la tormenta, no vamos a llegar, hermanitos. Todos salieron, pero no todos llegaron. Todos tuvieron la oportunidad, pero no todos tuvieron la valentía, el coraje, la fe de ser fieles a Dios, aunque no haya nada que beber, no haya nada que comer, no haya una sombra, aunque no haya una visibilidad ya de la tierra, pero fueron fieles a Dios algunos. Pero la gran mayoría no tuvo fe. Versículo 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad. Dios les entregó una posición de autoridad, pero ellos la abandonaron. ¿Y en qué van a terminar? Perpetua oscuridad. Usted abandona la posición que Dios le ha dado y usted va a terminar en oscuridad. Todo el que abandona el lugar en el que Dios lo ha puesto, todo el que abandona el ministerio que Dios le ha entregado, todo el que abandona, el que deja la posición de dignidad y autoridad que Dios le ha dado, va a terminar en oscuridad, hermanito. Los primeros días no se va a ver tan en oscuridad, porque todavía tiene la reserva de la luz que trae de estar donde Dios quiere que esté. Pero a medida van pasando los días, se va a ir apagando la luz, se va a ir apagando la luz. Por eso los primeros días usted no siente que está lejos de Dios. Ha abandonado su lugar
y los primeros días usted se siente que anda bien, ¿no? ¿Cómo está, hermano? No, bien. ¿Y cómo va? No, contento. Pero dejó el ministerio, sí, pues estoy feliz. Sí, pero es una reserva. Es reserva de luz que tiene. Es acumulación de lo que tenía. Pero al abandonar el lugar, usted se desenchufó de donde Dios lo había colocado. Y poco a poco se irá apagando, hasta quedar en total oscuridad. Y claro, este es el asunto. Estos abandonaron su posición y quedaron en oscuridad. Volvamos a Ezequiel, hermanitos. Dios va a seleccionar a Sadoc, Ezequiel 48:11. No los va a seleccionar porque sean altos, guapos y elegantes, ricos o de determinadas colonias o con ciertas características económicas. No. Sadoc y sus descendientes serán elegidos para ministrar en el nuevo templo, para estar en ese lugar especial, simplemente porque cuando todos le dieron la espalda a Dios, Él se mantuvo fiel. Cuando todos se descarriaron, Él estuvo firme. Cuando todos caminaron detrás de sus anhelos, deseos, impulsos, intereses y necesidades, ellos se mantuvieron en la palabra. Cuando los demás buscaron sus propios apetitos, cuando los demás cedieron ante la presión del grupo, cuando los demás fueron descarrilados, ellos se mantuvieron firmes. Fueron fieles a la palabra de Dios, fueron fieles al arca de Dios, fueron fieles al hombre de Dios que era David. Fueron fieles a todo aquello que venía de Dios, a todo aquello que Dios había evidenciado, demostrado, fundamentado. Fueron fieles. No anduvieron con quien les daba de comer, no anduvieron con quien les daba un rato de vacil, no anduvieron con quien los llevaba a tal parte, o los llevaba, o los traía, o los bajaba, o no. Fueron fieles a Dios. Amados hermanos, ustedes, tantas presiones que hay en sus trabajos, compañeros, amigos, vecinos, las circunstancias que puedan estar atravesando, cuántas realidades contrarias puedan tener en esta hora, y a veces se presentan delante de nosotros alternativas, posibilidades de poder, diríamos, agarrar algo, hacerme de algo, pero a veces son acciones complicadas que pueden meterle a usted un lío, y a veces hay gente que no le va a ser fiel en esos negocios, y usted se va a quedar solo y va a cargar con toda la culpa, porque a veces esos como andan ya son malía y malacate, ellos saben cómo zafarse, y usted, que es sincero y honesto, se queda ahí esperando y usted lo va a agarrar. A veces en los abatimientos de la vida se nos abren oportunidades que quisiéramos tomar, de poder salir de manera pronta y fácil de un problema que tenemos, pero son alternativas que vienen marcadas ya por destrucción y por fallas, y al final ni lo van a sacar del problema que tenía. Será una ilusión la alternativa y va a terminar peor que como estaba, hermanito. No vale la pena, hermanito. No hay como ser fieles al Señor, aunque no tengamos nada que comer un día, pero seámosle fieles al Señor. Aunque estemos hasta aquí de deudas y nos paguemos un día, hasta nos corten los servicios, pero seámosle fieles al Señor, hermanitos. Por eso dice Habacuc, y quiero terminar aquí, hermanitos. Habacuc capítulo 3. Aunque estemos atravesando el más seco y árido desierto, seámosle fieles al Señor, hermanito. Esa fidelidad en el día de la restauración nos será asignada la porción elegida, la porción santificada. Dice Habacuc capítulo 3.
Versículo 16. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Y aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me gozaré en Dios mi libertador. Aleluya. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar donde, hermanitos. Los fieles caminarán siempre en las alturas. Y los que se descarríen y abandonen su posición estarán en el abismo, hermanitos. Pero los fieles caminarán siempre en las alturas. Amados hermanos, no tenemos por qué abandonar el camino que Dios ha trazado para nosotros. No tenemos por qué ser desleales a la obra de Dios, al llamado de Dios, a la manera de cómo Dios ha llevado esta obra en el camino. No seamos desleales al santo llamado de su palabra. El mundo es una ficción. No se deje arrastrar, jóvenes. No se dejen llevar por ofertas de sus compañeros, de sus vecinos, de sus amigos. Mucho de eso es vanidad. Todo eso es engaño. Puede pasar un lindo momento, quizás un par de horas, pero lo que viene después es amargura de espíritu, es oscuridad, es hundimiento. Pero ser fieles al Señor es que Dios nos tenga reservada una tierra especial, muy santa, dice la Biblia, y el placer de estar siempre en su presencia. Pónganse de pie, hermanitos. No se vaya ese día sin decirle a Dios: Señor, más preocupado que por los recibos que pagar, quiero preocuparme por serte fiel a tu presencia. Más que abatido por los compromisos que tengo, porque tenemos compromisos, hermanos, y son grandes muchos de ellos. Pero les voy a decir algo: preocupémonos delante de Dios por serle fieles, porque Dios premia, honra la fidelidad.